Gracias, buen día, gracias por tu tiempo. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacerle? ¿Qué habíamos hablado que yo decía? Necesitamos un profesional. No, bueno, saber un poco el fenómeno que ocurrió ayer, porque... El fenómeno Milei, ¿no? El fenómeno Milei Sí. no lo esperaba nadie tan grande o No, que era sacara un número tan amplio. un rockstar. Claro, ¿a qué crees que se debe? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, pues en realidad lo que sucedió con Javier me parece a mí es que él expresa la polarización con un sistema político que está bastante vetusto, y ayer en las votaciones no solo se expresó a través de Javier Milei, sino también desde el abstencionismo, del voto nulo. Ayer fue una votación que de alguna manera mostró que estamos en un problema, en una crisis de representatividad, en una democracia fallida después de 40 años, y con una agenda que no tiene nada que ver con los problemas de la gente. Y claramente, si votaron a Javier Milei, si hubo una abstención tan grande, es porque claramente no va por el lado que están mostrándolo. O sea, fue se puede ser mucho más crudo, pero yo te voy a dar mi opinión y ustedes están buscando una opinión clara. La agenda de la Argentina no es la agenda LGBTQ, vegana, mascotista. No es esa la agenda de la Argentina. Tiene 40% de pobres. Si no lo entienden, van a seguir errándole. Va a ganar Javier Milei, va a gobernar Javier Milei, va a chocar el país de nuevo y después va a ganar otro que no va a estar con esa agenda. Está complicado Russo, ¿qué esto, opinás? no lo entendieron. ¿Qué opinás? Porque nosotros hablábamos que los jóvenes votaron Masivamente, por supuesto. El voto de Javier Milei. Pero no solamente fue los jóvenes. A Javier lo votaba en Capital Federal en 2021 más del 30% de los electores. Los jóvenes representan, cuando se vota masivamente, un poquito más del 30%, el 35% de los de 16 y 30. Y esta vez me parece que como encima hubo más abstención, hubo un 10%, casi un 10% menos de votantes de lo que se vota normalmente en estas instancias electorales, esa parte del electorado vota más, porque la realidad es que el abstencionismo crece paralelo con las franjas etarias, con lo cual el votante de Javier Milei es aún más grande y va convencido a votar a Javier Milei. No solo eso, ayer Javier tiene 30%, pero en realidad hubo un voto blanco altísimo en la mayoría de las escuelas. Ustedes saben lo que significa eso, el voto blanco. Sí. Alguien entra, busca la boleta de alguien, no la encuentra, porque así es este sistema pútrido, y pone el voto en blanco. La realidad es que Javier ayer sacó 35, 37%. La verdad, no les voy a mentir. Entonces, ustedes me preguntan qué está pasando. Bueno, está fallado todo. Ahora, recién leíamos un poco un tuit que había puesto el Ali, y es lo que debatíamos acá. Sí, esta cuestión de que lo tildan a Milei de antiderechos, de ir en contra de los derechos. Justamente vos recién mencionabas el tema LGBT. ¿Es así? O sea, Milei va a ir en contra de los homosexuales, los va a meter presos, los va... ¿Pero cómo va a meter presos? No, te lo pregunto. ¿Te das cuenta? No, primero que Javier no tiene ningún problema con lo que hace la gente en la cama. Claro. Ahora, el problema que está teniendo la sociedad es que creen que la suma de minorías es una mayoría, y ahí están viendo que no. La suma de minorías son minorías. Claro. Eso lo debería entender muchos de los que tratan de representar minorías. Son minorías. 4 veganos, 3 no binarios, 5 indigenistas, 8... Bueno, masivamente el argentino lo que dice es: tengo hambre, no tengo para comer. Los políticos son millonarios. Les pagamos el sexo con nuestra plata de los impuestos. Que andan con secretaria y se pasean y salen en fotos. Eso dijo la gente ayer. Sí, está cansada. ¿Sabés lo que? Mirá, yo estaba asesorando un candidato mientras tanto. Pasaban por la puerta y ¿saben lo que les gritaban? Aguante Milei, carajo. ¿Saben qué les gritaba aguante Milei, carajo? Vives de la periferia profunda. Porque el voto de Javier es de la periferia profunda. No lo están entendiendo. Pensaron que discutían el voto con el PRO, con Macri. No es ese el voto de Javier, nunca lo fue. En Capital Federal ganó en Lugano, en Barracas, en villas. Esta es la realidad. Y cuando digo en villas, pues no son en el barrio Pepito, en las villas, porque hicieron villas y después le cambiaron el nombre. Bueno, Javier Milei representa todo lo que no se dice con palabras y la gente tiene ganas de escuchar. Claro. Lo que se silencia, lo distinto a lo políticamente correcto. Carmen, hay una verdad que se lo edulcoró durante muchos años, cerró, y ahora hay 30% de voto de Milei, le robaron 5 más y la gente está esperando para ir a votar de nuevo. Eso, entonces no saben qué hacer para cambiar eso. Son aquellos que votan en contra de...
están a favor de Milei, los que votaron en contra de... lo que yo odio, que voten en contra del gobierno actual, en contra de... Lo que pasa, Carmen, es que todos gobernaron todos del 83 para acá. Entonces, ninguno dio una muestra de eficiencia extraordinaria en la gestión de las políticas públicas. Entonces, bueno, ¿qué es lo distinto a todo? ¿Y quién es lo contrario a todo eso? Bueno, es Javier Milei. Claro. Javier Milei expresa todo eso para los jóvenes, pero también, evidentemente, rompió con el voto de la franja etaria que nosotros creíamos. Mario, era 16-30. ¿Crees que como estas son las PASO, ahora que se van a unificar los votos de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio, van a hacer que Milei quede en segundo plano? ¿O puede que sea al revés? Que gane y que lidere Milei. Yo creo que va a ir a votar más gente en las generales. Claro. Discutíamos ayer justamente eso. Yo creo que va a ser una elección bastante pareja en ese sentido, porque hay algo que decía Javier Milei hace 2 años. Esto se va a ordenar ideológicamente. Yo quiero ver si los votantes... Hay una realidad. El votante de Larreta, por ejemplo, Javier le ha dicho que era un pelado asqueroso, repugnante. Yo no sé si va a ir a votar a Javier Milei. Con lo cual, el votante de Larreta lo más probable es que se quede en la estructura de Juntos por el Cambio. Es difícil que vire su voto. Lo que sucedió, que es lo llamativo de esta elección, es que llegaron 2 candidatos que son candidatos con un discurso bastante rupturista, como son Patricia Bullrich y Javier Milei, y quedó un candidato más tirado al centro, con obligación de correrse, de endurecerse un poquito hacia el kirchnerismo, como Sergio Massa. Entonces, el escenario de octubre es un escenario muy extraño. Es decir, Massa, para reconquistar parte de los votos que se fueron, que no fueron a votar. Ustedes saben que parte del abstencionismo fue mucho abstencionismo de lo que fue ¿Qué en tiene vida que hacer Massa para que lo voten? A ver, para ahora tienen 2 candidatos duros, para decirlo de alguna manera, y un candidato de centro que tiene que recuperar. O sea, se va a tener que correr para el lado del kirchnerismo, porque con lo que sacó, o busca ir para ese lado, o queda... Si busca el voto de centro, no es que el tipo que votó a Larreta lo va a ir a votar a Massa. Eso es un camelo enorme. No, eso no Patricia. va a pasar, de una manera. Claro, no va a pasar. Eso es lo que... Con Patricia, totalmente. Claro. Por supuesto. Ahora, bueno, va a estar muy difícil. Ahora, ¿y qué pasa con el votante de Massa? O sea, imaginemos que hay un balotaje y queda Milei y queda Patricia en ese balotaje. ¿Quién gana ahí? ¿Para dónde va el votante de Massa? Qué difícil. Qué difícil. Ahí dicen, ¿sabes cuál es la discusión? Si los kirchneristas serían capaces de votar a Milei para que pierda Juntos, porque la histórica polarización de ellos es entre esas 2 fuerzas. Esa es la gran discusión de fondo. El que es muy fanático. Pero hay que ver si un kirchnerista es capaz de ir a votar a Milei. A mí me gusta, porque aparte pensemos esto en el fragor de una elección. Pero sí hay una cosa que es importante para ver si votarían o no. El voto de Javier Milei es un voto popular. Es un voto, la inmensa mayoría del voto de Javier Milei. Y esto es el dato que no dicen, que los consultores no vieron, no resisten. Es un voto popular. Lo van a votar en la Cava, lo van a votar en la 1114, lo van a votar en la periferia de Rosario. Porque imagínense, sale a caminar con Vicky Villarruel y dicen: Rosario, vamos a andar, los vamos a reventar a todos los narcos. Ustedes imagínense, el rosarino dice: pero sí, si matan un tipo por día. Entonces, empecemos a entender que es muy difícil. La gente está cansada cómo entrar a ese discurso de estas cuestiones garantistas, viste, que los chorros que entran por un lado. Bueno, pero se dieron cuenta. Está cansada la gente, chicos. Pero se dieron cuenta después de la piña de ayer. Lo que pasa es que también asusta un poquitito. A ver, a mí me pasa algo. ¿Qué asusta? A mí la verdad, te voy a decir sincero. Todos los días muertos. Claro. Pero lo que asusta es lo que cuando vos despenalizás el delito durante 20 años, el delito crece. Es una realidad. En eso estamos totalmente de acuerdo. A mí lo que me pasa con Patricia y con Milei, que los prefiero antes que lo que está. Estamos claros en eso, me parece que los que miran el programa nos conocen a los 3. Sí. Lo que me pasa es, ese discurso tan radical, ¿es lo que necesita la Argentina o necesita un poco más de unión? Es una pregunta, no sé, no tengo la respuesta. Bueno, los discursos radicales surgen por 2 formas en el mundo. Han surgido líderes complicados
que han surgido porque vos o tenés un discurso muy censor de lo que se dice, entonces empieza a emerger desde abajo, como está pasando con Javier. Javier decía, bueno, los chorros son esto, hay que tener... Y bueno, cuando vos decís, no se puede hablar de esto, empieza a emerger, los chicos empiezan a decir, che, todo de aquello que no se habla, bueno, ponele, por decir datos que son anecdóticos, pero son 30.000, y el que no diga que son 30.000 va preso. No, flaco, yo quiero decir que son 300, son 300, flaco, ¿qué me vas a decir a mí soy preso? Bueno, eso representa a Javier Milei, eso representa, y bueno, el discurso duro es, loco, quiere pensar como quiera cualquiera, y lo tiene que poder decir. Si está a favor o no, lo tiene que poder decir. No, pero yo el perro, no, yo prefiero que se muera un perro antes que un humano. No, pero ¿cómo decís eso de un perro? Bueno, flaco, prefiero a los humanos que a los perros, es mi especie. O sea, ese discurso, tenemos que empezar a pensar cómo puede ser y cómo creció Milei, porque hay gente que todavía está normal. Hay una agenda que dice lo contrario. Bueno, ese es el discurso de Javier. Y aunque no lo crean, es más racional de lo que se ve. Igual el tema de meterse con los desaparecidos. Pero por un momento parece que vamos a la guerra. Parece que estoy escuchando un presidente que está en guerra, porque vamos a la guerra. Vamos. Cualquiera de los dos. Por momentos, Javier Milei o Patricia. Pero Carmen, ¿vos tenés idea el país que está ahí afuera? Sí. ¿Tenés idea del país que está ahí afuera? Sí, bueno, vamos a la guerra. Carmen, vamos a la guerra. Esto no totalmente. Es para flojo, para porteño con Yorkshire, que le levantan la caca con una bolsita al perrito sucede, y van y comen crepa en Palermo. Este país va a ser un país difícil, Carmen. Que la inseguridad, los chorros en la calle, viene un país difícil. Sí, eso es verdad. Ya sé. Pero bueno, sí, da un poco de miedo porque es muy distinto a todo lo que venimos viendo. Pero bueno, por algo sacó tantos puntos. Bueno, es la voz de muchos que se callan. Pero yo te pregunto, Carmen, vos tenés que ir a Bernal, te pasás de largo, entrás por Quilmes y te metiste en el medio de una villa y rezás. No, el territorio no puede ser de otro. Tenés razón. El territorio es nuestro. El territorio es nuestro, no es de los delincuentes. Entonces, esto que yo te digo así, la gente aplaude. Ay, ¿quién es el que está hablando, está diciendo eso? Alguien lo va a tener que decir. Bueno, o sea, ¿qué pasa? Lo está diciendo Javier Milei, lo están diciendo Patricia Bullrich. Y llegaron tarde. 20 años de decir que no, por el chorro robaba porque pobre, no llegaba a una infancia dura. Sí, para darle de comer a los hijos. Varias veces escuché eso. Claro, y 20 años diciendo no, pero roba porque no tiene... Y si ustedes tuvieron 20 años, le hubieran solucionado la vida primero ustedes 20 años, en estos 20 años, y el pibe no robaría. Bueno, 20 años. Sí. Se cortó mucho, hubo mucho tiempo. Y te diría 40 si querés, donde soñábamos con la democracia, arreglar todo. Bueno, no arregló todo la democracia. ¿Sabés lo que está en discusión, Carmen? Que esto sí, ahí es una idea complicada. Lo que está en discusión en el mundo y también en Argentina es la eficiencia de la democracia republicana para solucionar los problemas de la gente. Está en discusión eso. Se creó una casta, hizo un concepto del movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo en Italia, concepto de casta. Se creó una casta que vive en otra realidad, Carmen. Tienen choferes, andan en edificios enormes. Creo que lo bueno de esto, más allá de la incertidumbre, es que se termina el kirchnerismo, que para mí fue el peor gobierno de la historia que acabo de vivir, es mi opinión, ¿no? O sea, me parece buenísimo que se... El Alberto Fernández es que no puede haber un gobierno muy bueno, y acá es una opinión personal, perdónenme, nunca un porteño va a gobernar bien un país. Tiene un desconocimiento de lo federal. Los mejores presidentes de la historia no fueron porteños, fueron tucumanos, bonaerenses. Sí. Créanme, es un problema. Pero bueno, los que quedaron, la verdad que son todos, pero es una opinión personal, perdón que sea tan federal, pero tiene un desconocimiento muy grande del país, muy grande, muy grande. Escuché varios discursos de Milei desde temprano que me metí en TikTok y salían, ¿viste? Y en uno de esos dice, esto va a 10 años para arreglar algo del país, 10 años. Y sí, Carmen. Entonces, qué linda el panorama. No tenemos futuro cercano. Carmen, derogaron la ley que impedía que los extranjeros delincuentes entraran al país. ¿Qué ganás derogando esa? Pero la verdad, vos decís, es una frase populista. Yo no quiero que entren delincuentes al país. Cada vez que voy a un programa, hay un peruano que está vendiendo droga en Constitución, hay un paraguayo que está vendiendo cosas. Pero ya tenemos delincuentes nosotros. En esta mesa tenés 3 personas, ¿no? A una de las personas que está en esta mesa le pasó que le entraron a robar. Era un colombiano, ¿era? Sí. Entró y salió, lo dejaron libre acá en el país. Acá, a Steffi. Claro, que yo siempre digo, tenés un colombiano que vino de afuera, deportalo, por lo menos que vaya a cumplir las tareas comunitarias que le dieron. Ya está, mirá, en el año 1902, Miguel Cané hizo una ley llamada la Ley de Residencia. Al delincuente extranjero se lo expulsa. Hace 120 años, muchachos.
Hay que volver al pensamiento de Julio Argentino Roca. Es una locura que tengamos que volver a alguien que está hace 120 años. Y vos te das cuenta, se reivindican líderes de hace 120 años. O se formaba el Estado Nacional. Estamos en ese problema porque no hay orden y no hay una concepción de Estado ni amor por la patria. Y bueno, ahí aparece Javier Milei. O sea, fueron muchos años de degradación, muchos. Y no fue solamente el kirchnerismo, ¿eh? No fue solamente el kirchnerismo. No, claro. Que diga eso de un desconocimiento, pues si sacó 30, ayer le ganó a todos los demás. Él solo, le robaban las boletas. La gente quería entrar y votar. A mí me escribían, che, ¿qué está pasando? No hay boletas, no había boletas. Es una vergüenza. Es un sistema putrefacto. Bueno, ahí tienen a Javier Milei. Claro. Y a Patricia Bullrich, a Patricia Bullrich, porque también ganó la interna. Ustedes no se olviden que Patricia Bullrich gana la interna de Juntos, aún con Javier muy votado por afuera. O sea, imagínense lo que está pidiendo la sociedad. Claro. Ganó la interna, que uno diría, si creció tanto Javier y los electores de Patricia y de Javier eran similares, que yo discuto mucho eso, lo lógico sería que ganara el candidato de centro en la coalición de Juntos. No pasó. Ganó la candidata más dura de Juntos y sacó 30% de los votos Javier Milei. Sí. Y Patricia ayer en su discurso le tiró un guiño a Milei. Sí. También, y Mauricio Macri también, ¿eh? Bueno, esto les voy a decir con sinceridad, para cambiar el país. Imagínense que gane Javier Milei, tiene 20 legisladores. La verdad, seamos honestos, es irreal creer que un presidente con 20 legisladores puede cambiar un país. Tendría que ser, o sea, devuelvo los títulos. Todo lo que estudié no sirve. Para poder gobernar necesitas coaliciones muy grandes que vayan en este sentido. Todo lo que hablamos nosotros hoy, que parece ciencia ficción en la Argentina, porque alguno está diciendo, ¿pero qué dijo ese tipo? Que el extranjero, porque los derechos... No, flaco, está mal, el extranjero... Bueno, estos se sientan 5 tipos, muchachos. El extranjero que que se va. Así es la Argentina que viene. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. No más tiempo que perder, claro. No hay más tiempo. Carmen. Me encantó escucharte, de verdad. Me encantó. Bueno, quiero que vuelvas a salir. Vamos a ver, ¿cuándo son las próximas elecciones? El día, dígame. 22 de octubre, el día del nacimiento de Javier Milei. Está tocado, ¿eh? Maquiavelo decía virtud y fortuna. Wow, qué dato. Dos características. Está demostrando mucha virtud y tiene fortuna, Javier. Tiene fortuna, tiene suerte. Sí. Mucha suerte. Sí. Una persona de suerte. Sí. Hizo el acto de cierre masivo, al otro día pasó lo de Morena, suspendieron los actos. Es una persona de suerte. Nunca lo subestimen en política. No, lo está lo está acompañando la suerte y tenés razón. Claro que lo está acompañando. No, y tiene algo muy positivo, es bilardista. Que ya con eso está todo bien lo que hace. Bueno, gracias, Mario Russo. Te quiero. Te mando millones de besos. Gracias por tu tiempo. Gracias. Te mando un beso grande, Carmen. Cuídate mucho. Saludos a todos. Se me cortaba, quería hacer más preguntas.